Gracias por la invitación. Nosotros tratamos de hacer, Julio, porque este tema viene preocupándonos desde hace mucho tiempo, pero también hay que no solamente preocuparse, sino ocuparse de este tema, porque pareciera que es un tema trivial, que el Esequibo lo vemos por allá lejos, porque está muy lejos del centro de donde se toman las decisiones, que es Caracas. Sin embargo, yo quiero hacer eh, el análisis lo voy a hacer desde 3 puntos de vista. Uno, un paseo rasante por los antecedentes históricos. Después, el tema de la historia del despojo y la demanda unilateral de Guyana contra Venezuela. Y finalmente, o en el marco de todo esto, el contexto geopolítico que rodea esta situación. Porque la geopolítica hoy decide la política interna. Hoy esos bloques de poder que están en pugna son los que determinan, en el caso de Venezuela, si nosotros analizamos qué está sucediendo en el mundo, hay un reacomodo mundial, territorial, pero además para asegurar recursos. Es lo que se conoce como una guerra por commodities. Nosotros así lo definimos y decimos que Venezuela está en el medio de esa batalla. Y está en el medio de esa batalla no desde ahora. Yo voy a comenzar en 1499 con la conquista de Venezuela y con el descubrimiento, además, de grandes riquezas en medio de una esclavitud terrible. Esto desata en los reinos de Europa una situación de rivalidad muy fuerte. Holanda ocupa territorios que había declarado España como descubierto por ellos. Apenas en 1648 España reconoce ciertos territorios a Holanda, territorios ocupados en las Indias Orientales o en las Indias Occidentales, pero la región comprendida entre el Orinoco y el río Esequibo era territorio español. Estamos hablando de 1648, ¿ok? Ya en 1777 el reino, a través de una cédula real de Carlos III, para unificar en lo político, en lo militar y en lo económico las provincias, decreta, por supuesto, a través de la cédula real, la Capitanía General de Venezuela. Esos territorios de 1777, cuando Venezuela se independiza, ya en 1810 son reconocidos como territorios de Venezuela. En 1821, en la Constitución de Cúcuta, en el artículo 6, se hace mención expresa de que el territorio es el que data de 1810, es decir, el de la Capitanía General, pero desde 1814, al final de las guerras napoleónicas, Gran Bretaña obliga a los Países Bajos a cederle el territorio al oeste del río Corentin. Se llama Tratado de Londres del 13 de agosto de 1814. Y además a ceder posesiones que tenían en Demera, Esequibo y Berbice. Ese es el primer antecedente de la aparición de la pérfida Albión y de los piratas, porque además hay una visión expansionista desde Inglaterra y desde además Holanda, que entra en pugna con los intereses de España. Una vez liberada y reconocida la independencia de Venezuela, mucho después, sin embargo, desde 1814, estos señores inician con la apropiación, con el despojo, con el robo, con el saqueo de tierras que no les pertenecían. En 1835 envían a un británico, un botánico prusiano, Schomburg, para hacer mediciones
Y es importante que recordemos que mapear es hacer política y es una expresión de poder. Y quien mapea, domina. Entonces, el primer trabajo que le encarga el Instituto de Geografía o el encargado de la geografía en Inglaterra, a Schomburg, es definir estas líneas. Define estas líneas, evidentemente, primero robando 167.830 kilómetros cuadrados y desde ese mismo momento, incluso desde antes, Bolívar le deja muy claro a los ingleses a través del principio del iutis possidetis iuri que nosotros nos acompañan los títulos originales que determinan que ese territorio es venezolano. Y Bolívar hizo cualquier cantidad de reclamos antes de su desaparición. Y después de esa fecha también, 1841, Alejo Fortique reclama ante el gobierno británico el retiro de los postes, porque no solamente mapearon, sino que además colocaron postes y demarcaciones para apropiarse del territorio en la práctica. En 1850 firman un acuerdo con Venezuela donde se comprometen a no ocupar el territorio en disputa. Sin embargo, por supuesto, no lo cumplen, porque siempre la idea de Inglaterra fue, incluso se lo propone al general Grant en los Estados Unidos, y la reina le dirige una carta, que yo la voy a buscar aquí porque tengo un pedacito por aquí, que es importante que la revisemos, porque ella dice que le propone a los Estados Unidos quedarse con parte de ese territorio porque, bueno, era importante para ellos, para su geopolítica. Y no solo eso, fíjense lo que decía Oleari, quizás no haya en el continente sudamericano una posición más valiosa, sea desde el punto de vista militar, político o comercial, que el de Barima Esequibo. Dominan la boca principal del Orinoco y en consecuencia el comercio del noble río y sus grandes tributarios, el Apure y el Meta, que unen el occidente de la República y las provincias orientales de Nueva Granada. Gran Bretaña, que ya es señora de Trinidad y Tobago, por eso decimos que quien está detrás de todo este plan históricamente es la pérfida Albión, el Reino Unido, Gran Bretaña, parece que necesita de Barima para completar sus posesiones en esta parte del mundo. Entonces, bueno, siguiendo el tema histórico para poder entenderlo, Venezuela firma tratados con Inglaterra, los cuales no respeta. En 1861, en plena guerra federal, un grupo de venezolanos encabezados por el expresidente Pedro Gual y unos oligarcas le piden al Imperio Británico la intervención de Venezuela y el tutelaje nuestro. Es decir, como pago por ciertas deudas. Piden la invasión a su propia patria. Habría que revisar quiénes fueron los traidores de ayer y quienes hoy han pedido invasión a su propia patria. Vamos a encontrarnos con alguna sorpresa, como por ejemplo algunos señores de apellido Zuluaga que andan por allí. Guzmán Blanco se atrevió a romper en 1887 relaciones con el Reino Unido y eso ocasiona que Estados Unidos se involucre. En 1897 se firma un acuerdo, el Tratado de Washington. ¿Para qué? Para respetar la extensión original de los territorios de España y Holanda y demostrar la titularidad y delimitar. Ese era el acuerdo. Ese laudo arbitral se decide en 1899, un fallo desde el punto de vista jurídico írrito, nulo de nulidad absoluta, porque además es una decisión no basada en el derecho, con ausencia de garantías. Venezuela no estuvo presente
Inglaterra se negó a que Venezuela estuviese presente y nos representó unos abogados norteamericanos. No había garantías procesales, por supuesto. Hubo una probada corrupción de los árbitros y nos enteramos muchísimos años después, según relata un testigo, René Prevot Malet. Hubo ultra petita, lo que conocemos los abogados como exceso de jurisdicción, porque se le pidió una cosa y el laudo integrado por esos jueces, decidió más allá incluso de lo que le había pedido las partes. Pero además hubo manipulación de pruebas cruciales y lo que quedó en evidencia fue la trama geopolítica que estaba detrás, porque además no había posibilidad de hacerlo. Llegamos a 1962, se hace una exposición en la ONU donde se revela, el canciller Falcón Briceño revela pruebas cruciales, consigna además un mapa que encontró en una librería en Nueva York. Como les digo, quien mapea tiene poder y domina. Y en 1966 por fin se firma un acuerdo donde se reconoce que hay una controversia sobre la soberanía del territorio esequibo. Y se establecen unos procedimientos para encontrar una solución pacífica. Ahora, ¿qué sucedió? Después de ello, se congeló la discusión durante 12 años con el protocolo de Puerto España. Llega el gobierno del presidente Chávez, 1999. La política exterior fue de apertura y de involucrar y prestar apoyo a quienes nos rodeaban, a los vecinos. Se hicieron algunas jugadas de carácter geopolítico con el uso de la energía para llamar a esos pueblos. Sin embargo, después que desaparece el presidente Chávez, ya en 2015 asomaba la intención de Guyana, no solo de que ellos están allí en ese territorio, sino además empezaron con la entrega de concesiones, cosa que además está prohibida por el Acuerdo de Ginebra, y el gobierno a rechazar ese tipo de entrega. Ahora, ¿qué hace Guyana? Guyana en 2018 no acepta la intermediación de buenos oficios, dice que ya se agotó el procedimiento establecido en el convenio, acuden a la ONU, al secretario general de la ONU, y el secretario general de la ONU, extralimitándose en sus funciones, decide llevar la controversia a la Corte Internacional de Justicia. ¿Y por qué decimos que lo decide unilateralmente? Porque el propio acuerdo dice y las propias reglas establecen que para acudir a esa jurisdicción tú necesitas que estén de acuerdo las partes involucradas. Venezuela no está de acuerdo, Venezuela no reconoce la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia, Guyana demanda unilateralmente y haciendo una interpretación acomodaticia, reclama la validez del laudo de 1899, por supuesto, obviando el Acuerdo de Ginebra, porque en el Acuerdo de Ginebra no se le permite a ellos otorgar concesiones, que es lo que han hecho hasta ahora. Ya lo vamos a ver. Ahora, Guterres interpreta que ya no hay solución y simple y llanamente nos lleva ante la Corte. Venezuela, además admiten la demanda, pero fíjense la particularidad. Admiten la demanda en medio de una audiencia que se supone era una audiencia que debía celebrarse
presencialmente, pero en razón del COVID no se podía hacer presencialmente. Y 3 días antes, la Corte, con los anteriores magistrados, modifica el reglamento porque la opinión pública en Venezuela empezamos a reclamar que no era válida esa audiencia porque el reglamento no lo permitía, el propio reglamento de la Corte. Bueno, ellos 3 días antes de la audiencia, del 30 de junio, modificaron el reglamento permitiendo las audiencias telemáticas. Pero fíjense qué casualidad, suspendieron el resto de las audiencias telemáticas en el resto de los casos en donde hay conflictos territoriales, pero el de Guyana contra Venezuela no. A pesar de ello, de que no tienen jurisdicción, admiten la demanda con los votos disidentes de los jueces ruso, el italiano, el marroquí y el francés. Venezuela no había participado formalmente en el juicio, solamente entregando documentación, digamos, de manera informal, hasta que el año pasado decide alegar la exclusión en el juicio de un tercero esencial, como era el Reino Unido, porque en virtud de que se debía además desechar la admisibilidad, porque Guyana no era parte cuando se firma el Acuerdo de Ginebra. Ahora, en ese momento, el exministro de Relaciones Exteriores y coagente ante la Corte Internacional de Justicia expresa lo siguiente: el conflicto con Venezuela ha proyectado una sombra que pretende borrar las fronteras terrestres de larga data entre nuestros países y reclamar las 2/3 partes de nuestro territorio terrestre. Para nosotros es una disputa existencial. Acude este señor a una tesis de Ratzel, denominada Espacio Vital, y acusan a Venezuela de voracidad colonial, cuando resulta que Venezuela fue la despojada de manera acordada entre esas potencias en ese laudo nulo e írrito de 1899. Ahora bien, todo esto lo que nos indica que el contexto geopolítico hoy pesa sobre esa decisión. Si quieren más adelante con las preguntas, aclaramos un poco más el tema jurídico de la Corte Internacional de Justicia. Yo igual les recomiendo que revisen al menos 4 artículos que nosotros hemos publicado al respecto, donde sentamos nuestra posición con respecto al tema de la Corte. Nosotros creemos el propio reglamento indica que si Venezuela no acude porque no reconoce la jurisdicción, igual ellos van a seguir adelante con la controversia. Y bueno, nosotros nos quedaremos sin voz frente a los argumentos de Guyana. A Venezuela le corresponde el año próximo entregar la contramemoria, es decir, los argumentos de hecho, de derecho, los argumentos históricos, para que Venezuela defienda su posición frente al despojo histórico que nos hicieron y a la pretensión unilateral de Guyana de que la Corte le reconozca un laudo que ya les expliqué por qué es nulo, de nulidad absoluta. Fíjense. El contexto geopolítico hoy versa en 2 corrientes, una corriente globalista con un paradigma de mixtificación entre una paz impuesta a través de organismos internacionales, la securitización, la eliminación de las hipótesis de conflicto, la pacificación a través de esas instancias multilaterales, pero además lo que esconde eso es el despojo
para la acumulación por desposesión. Eso no es un término nuestro, eso es un término de David Harvey, que es muy importante que lo tengamos presente. Ahora, hay otra posición soberanista que reclama desde el realismo político, que es una teoría de las relaciones internacionales, se niegan a la desaparición de los Estados-nación, defienden sus territorios, y desde esos dos paradigmas que están en pugna es donde debemos tratar de comprender el contexto en el que se está desarrollando el conflicto que Guyana, de manera exprofesa, llevó ante la Corte Internacional de Justicia, esperando que la Corte le diga que el laudo es legal, y apropiarse de 159.000 kilómetros, pero lo más grave no es eso. Fíjense, lo más grave es que detrás de eso está el control por parte de Reino Unido, que es realmente quien está detrás de Guyana. Es el anglo-sionismo holandés, el desespero de esa corriente globalista que tiene que hacerse de territorios para poder anidar y seguir explotando recursos y seguir acumulando capital, pero por desposesión. Ellos necesitan el control de las hidrovías suramericanas para un mayor aprovechamiento de los ríos, lo que les facilitaría el comercio a escala global. Con eso abaratan costos, controlan las cuencas de Sudamérica, el Amazonas, el Orinoco, Paraguay, Paraná, el Tocantins, así como el lago Titicaca, el bloque del río Magdalena, andino y del Caribe, las lagunas Merín y Patos, el Atlántico noreste y el cono sur del continente. Es decir, es una región geoestratégica que anhelan los viejos poderes marítimos y continentales, dado que representan grandes espacios con características influyentes, sobre todo para el comercio y el dominio cultural e ideológico. Entonces, el mundo continental euroasiático, que comprende el triángulo industrializado ruso y en el que se diferencian dos regiones geopolíticas, la tierra corazón de Rusia y Europa, y el este de Asia. Eso es lo que está en confrontación en este momento. Entonces, claro, nosotros decimos desde nuestra posición soberanista, realista y nacionalista que no podemos seguir concibiendo la seguridad del país en forma aislada, porque este no es un conflicto únicamente jurídico, es un conflicto que tiene implicaciones globales. Y para Venezuela resulta de vital interés, porque además la pretensión del Reino Unido detrás de Guyana es cerrarnos el paso, la salida por la fachada atlántica. Eso es lo que pretenden, pero además tener el control del delta y por allí todo el control de los ríos suramericanos, las cuencas hidrográficas, pero además el control de la cuenca del Caribe. Es decir, es un viejo plan expansionista que hoy está reviviendo. Nosotros tenemos la obligación de luchar por el Esequibo, porque además es una causa de encuentro de todos los venezolanos. Y en la medida en que nos mostremos como una nación fuerte, unida, que tengamos claro el interés nacional por encima de todo, nuestros derechos van a ser reconocidos. Y ninguna hipótesis, óigase bien lo que digo, ninguna hipótesis puede ser descartada. Incluso la defensa a través de una estrategia de carácter realista que nos permita ocupar el territorio. Nosotros no podemos renunciar al territorio porque además estaríamos violando la Constitución. El territorio, los derechos sobre el territorio son irrenunciables, inalienables, y el conatus de la nación, es decir,
nuestro legítimo derecho a defendernos nos obliga como país. En estos mundos de poderosos, nadie respeta al débil, nadie respeta al cobarde, nadie respeta al que está de rodillas, se respeta al digno, al que está de pie, al que es fuerte por su propia naturaleza. Es el conato de la nación, por su propio espíritu. Ese es el conato que nosotros reclamamos hoy, que no debe renunciarse, porque la defensa, además, es indelegable. Para finalizar, no quería dejar de mencionar una situación que se presentó ya mucho tiempo atrás y que es bueno que nosotros la rescatemos, porque estoy buscándola aquí en mis notas, que es la carta que dirige la reina en su momento a Grant, al presidente de los Estados Unidos, en su momento. Porque recordemos que esto es un conflicto generado por potencias internacionales extracontinentales, es decir, fuera del territorio americano, para que entendamos por qué de esto. Fíjense, en 1869, a propósito del interés manifestado, producto luego de la guerra de secesión en los Estados Unidos y sus planes para adquirir territorio en África y mudar a los compañeros esclavos para África, o sea, a los esclavos liberados los iban a enviar a la África. La reina Victoria, el 23 de marzo de 1869, dirige una carta al entonces presidente de los Estados Unidos y le dice: reservarse un territorio, ella le propone reservarse un territorio ubicado al norte de la América del Sur. Un país llamado Venezuela, que se debate en la mayor anarquía, que no puede considerarse sujeto de derecho internacional. Estamos hablando antes de 1899, 30 años antes del laudo. Y que su majestad tiene interés en adquirir parte del territorio de ese país para establecer una nueva colonia, cuya capital debería ser Puerto España, circunscrito por una línea que se trazaría partiendo desde la desembocadura del río Neverí en el mar. Es decir, no era solamente el territorio Esequibo. Ellos querían llegar hasta lo que hoy conocemos el estado Anzoátegui, porque el Neverí, ¿dónde está? O sea, Sucre, Anzoátegui, remontando su curso hasta sus fuentes de esta serranía, allí en línea recta, atravesando el río Orinoco, se dirige en derechura a la frontera con el Brasil. El territorio restante al occidente de dicha línea, hasta la frontera de la República de Colombia, quedará en propiedad de Estados Unidos de América para que envíen allí a los negros. Esta cita la encontré en la investigación del doctor Pedro José Lara Peña en un relato que aparece en el Libro Blanco Americano publicado entre 1950 y 1951, a la que tuvo acceso el canciller de la época, Luis Emilio González Ruiz. Y Grant, a propósito de eso, le responde: América para los americanos, es decir, fuera las potencias extracontinentales del territorio, y se niega a prestarse para la componenda contra Venezuela. 1869. Eso es lo que provoca que entonces sea ante los Estados Unidos con quien se dirige Inglaterra para tratar de fijar los límites. Entonces, no veamos este conflicto únicamente como un conflicto jurídico. Es un conflicto de magnitudes geopolíticas, porque además nosotros nos estamos jugando el espacio vital venezolano. Toda la fachada atlántica, toda la posibilidad de que controlen desde allí a Venezuela con una cabeza de playa,
porque además tenemos información de que hay movimientos por parte de Holanda para tener una base militar en Curazao y estarían así haciendo una tenaza contra Venezuela. ¿Y por qué será? Bueno, por la posición geográfica, porque somos el primer país con reservas de petróleo, el cuarto de oro, el 10º de hierro, y no nos imaginemos qué cantidad de recursos puede existir en nuestro Esequibo. Eso era un poco lo que quería mencionar. Tengo por aquí los datos de las empresas. Guyana ha entregado al menos a 16 países concesiones, violando el Acuerdo de Ginebra, y ahí es donde nosotros decimos que tenemos que ponernos los pantalones largos y exigirle a esa corte que dicte una medida cautelar para que paralice esas concesiones y la explotación de petróleo que es nuestro, porque nos están robando en nuestra cara. Y eso significaría un disuasivo creíble que permita sentar a Guyana en la mesa de negociación, porque además hay otro detalle, y esto para concluir. Imaginémonos que la sentencia le da la razón a Guyana. Bueno, yo les digo algo. La defensa del territorio es indelegable, es irrenunciable. Aún con esa sentencia, nuestra Constitución tiene mecanismos para desconocer cualquier sentencia, cualquier tratado, cualquier laudo que dañe la integridad territorial por un tema de soberanía y de inmunidad de jurisdicción. Así está establecido en las interpretaciones que ha hecho nuestra Sala Constitucional. Hay al menos 5 sentencias que las han declarado inejecutables. Nosotros tendríamos entonces que cambiar la estrategia si ese escenario se da y no descartar ningún escenario, porque solo los cobardes se rinden, solo los débiles se rinden frente a la pretensión expansionista, ya no solo de Guyana como títere, sino de Inglaterra, de Holanda y de los demás países que están buscando anidar en ese territorio para desde allí devorarse a Venezuela. Yo creo que con eso, no sé si me pasé de tiempo, pero era necesario hacer el contexto de esta manera, Julio. Gracias por el tiempo.